Bienvenidos. Hoy quiero invitarte a explorar junto conmigo una serie de enseñanzas que pueden cambiar por completo tu forma de percibir la vida, de enfrentar las adversidades y de relacionarte con tu propio ser interior. Se trata de 10 lecciones estoicas que, de acuerdo con el reconocido experto en estoicismo Donald Robertson, tienen el poder de transformar tu existencia cotidiana. Robertson, autor de libros como Cómo pensar como un emperador romano, se ha dedicado a estudiar la filosofía de pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, adaptando sus ideas y sus prácticas a la vida moderna. A través de su trabajo, nos muestra que el estoicismo no es simplemente una corriente filosófica antigua, sino una guía práctica para vivir con integridad, fuerza y serenidad en un mundo que tantas veces nos abruma. Antes de sumergirnos de lleno en estas lecciones, vale la pena reflexionar sobre qué es realmente el estoicismo. A pesar de la imagen popular que lo asocia con la dureza emocional, el estoicismo no nos pide ser insensibles o fríos. Más bien, nos desafía a cultivar una mente clara, a entender la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, a practicar la virtud, la razón y la moderación. Esto no significa apartarnos de nuestras pasiones, sino saber dirigirlas con sabiduría. En última instancia, el estoicismo promueve una especie de libertad interior. No depende de la riqueza, el reconocimiento social ni las circunstancias externas, sino de la fortaleza con que afrontamos lo inevitable y de la nobleza con la que elegimos actuar. Donald Robertson ha dedicado muchos años a estudiar cómo aplicar las enseñanzas de los estoicos a la vida moderna. Sus interpretaciones y consejos buscan ayudarnos a enfrentar desde el estrés laboral hasta la pérdida personal, desde la ansiedad social hasta las tentaciones cotidianas. Lo que estas 10 lecciones proporcionan es un mapa para navegar las aguas turbulentas de la existencia. Aprenderás a hallar paz en medio del conflicto, a desarrollar coraje ante la incertidumbre, a mantenerte firme cuando las cosas no salen como las planeaste. Si estás listo, comencemos con la primera lección. Lección 1. Reconoce lo que puedes controlar y lo que no. La distinción entre lo que está en tus manos y lo que escapa a tu control es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Ya lo decía Epicteto, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. La razón de que esta sea una lección tan importante es que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar dominar lo indominable. Por ejemplo, no tienes el control sobre el clima, el comportamiento de los demás, las circunstancias políticas o las consecuencias últimas de tus actos. Pero sí tienes control absoluto sobre tus actitudes, tus decisiones, tus juicios y tu forma de responder ante cualquier estímulo externo. Donald Robertson nos recuerda que cuanto más energía invertimos en forjar nuestro carácter interior, menos daño nos causa el caos externo. Vivimos en un mundo incierto. Si gastamos nuestro tiempo lamentándonos por los sucesos que no podemos cambiar, consumiremos nuestra vida en la frustración. En cambio, aceptar serenamente lo inevitable y centrar nuestra atención en lo que sí podemos modificar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestra dedicación al trabajo bien hecho nos procura una libertad extraordinaria. Esta no es una tarea sencilla, pero es un hábito que, con la práctica, puede arraigarse profundamente. Cada vez que te enfrentes a una situación desafiante, pregúntate, ¿puedo influir en esto? Si la respuesta es no, respira, suelta la tensión e invierte tu energía en aquello que depende de ti. Con el tiempo, verás que este simple cambio mental impactará enormemente tu estado emocional. Lección 2. Acepta la impermanencia y el cambio. El mundo fluye y cambia sin cesar. Nada es eterno, ni la alegría ni el dolor, ni la fortuna ni la desgracia, ni las relaciones ni las posesiones materiales. Muchos de nuestros sufrimientos surgen de aferrarnos a lo que nos hace sentir cómodos o felices, y del miedo constante a perderlo. Asimismo, tememos que lo que nos causa dolor se prolongue para siempre. Robertson insiste en recordarnos que la naturaleza misma de la existencia es dinámica y que, al aceptar esta realidad, al reconocer la impermanencia de todas las cosas, desarrollamos la capacidad de enfrentarnos a la vida con mayor ligereza. La enseñanza estoica sugiere contemplar el mundo como un río en constante movimiento. Aferrarte a un momento, a una persona, a un objeto, es como pretender sujetar el agua entre las manos. Tarde o temprano se escapa. En lugar de luchar contra este hecho, ¿por qué no abrazarlo? Si entiendes que todo cambia, que cada instante es único y fugaz, puedes amar la vida más plenamente,
sin sufrir tanto cuando las circunstancias se transforman. Aceptar la impermanencia nos prepara para la pérdida, para la renovación, para el renacimiento. Es una llamada a vivir el presente con totalidad, sin depender ciegamente de su continuidad, porque la única certeza es que las cosas también pasarán. Cuando reconozcas la fugacidad del tiempo, apreciarás más los momentos compartidos, las sonrisas, las conversaciones significativas, el aprendizaje constante. Y cuando llegue el cambio, sea bueno o malo, estarás más preparado para fluir con él en lugar de resistirte inútilmente. Lección 3. Cultiva el coraje moral y la virtud. Los estoicos daban un valor central a la virtud. Para ellos, la virtud no era un concepto abstracto, sino un principio rector de la vida. Las cualidades morales que buscaban desarrollar, sabiduría, justicia, coraje, templanza eran la brújula que guiaba sus acciones. Marco Aurelio, siendo emperador, no consideraba el poder ni la riqueza como el objetivo supremo, sino la calidad moral de sus decisiones. ¿Qué nos aporta esto en la actualidad? Robertson destaca que la integridad de nuestro carácter es la verdadera medida de nuestra grandeza, no la aprobación ajena ni el éxito material. El coraje moral implica hacer lo correcto incluso cuando es difícil, impopular o doloroso. Significa tratar de ser una buena persona, no para presumir ante los demás, sino para vivir en coherencia con nuestra propia naturaleza racional y social. Cuando te enfrentas a una situación en la que debes elegir entre mantener tus valores o ceder a la presión, el estoicismo te invita a permanecer firme. Piensa, ¿es esto justo? ¿Es esto digno de mí? La gratificación puede no ser inmediata, de hecho, la virtud no se persigue por recompensa, sino por convicción. Pero a la larga, cultivarla te aporta una satisfacción interior inmensa. Ser virtuoso no significa ser perfecto, significa luchar por mejorar y no rendirte ante tus debilidades o las influencias externas que te arrastran a la mediocridad. La virtud, según el estoicismo, no es un adorno ni una obligación pesada, es un camino a la auténtica libertad. Cuando basas tu vida en principios firmes, no dependes del capricho de las circunstancias. Puedes enfrentarte a la adversidad con calma, porque sabes que tus acciones están guiadas por algo más sólido que el simple placer momentáneo o el temor. Cultivar la virtud significa forjar tu carácter en la fragua de las dificultades, templando el espíritu hasta volverte más resistente, más noble y más verdadero. Lección 4. Practica la atención plena y el autoexamen. La mente humana tiende a dispersarse. A menudo vivimos atrapados en una corriente de pensamientos que nos llevan del pasado al futuro, de un miedo a una esperanza, sin anclarnos en el momento presente. La cuarta lección que Robertson nos recuerda es la importancia de la atención plena, mindfulness, y el examen constante de nuestros pensamientos y emociones. Los estoicos no consideraban esto solamente como una herramienta de relajación, sino como un método para conocer y moderar el propio interior. Para ellos, la introspección era una práctica diaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se examinaba a sí mismo con sinceridad y firmeza, buscando entender sus fallos y fortalecer sus virtudes. El objetivo no era ser severo consigo mismo de forma autodestructiva, sino corregir el rumbo con paciencia, con disciplina y con un compromiso real hacia la mejora continua. La atención plena no se limita a sentarse a meditar, implica observar tus reacciones en el día a día, notar cómo tu mente juzga las situaciones, darse cuenta de las interpretaciones que añades a la realidad. Cuando prestas atención a lo que piensas y sientes, empiezas a comprender que muchos de tus sufrimientos son producto de interpretaciones erróneas o exageraciones mentales. Al captar este proceso, puedes desacelerar, cuestionar esos impulsos, elegir respuestas más constructivas. Esta habilidad se desarrolla con el tiempo, y como sugiere Robertson, es una herramienta clave para cualquier persona que quiera vivir con mayor serenidad y eficacia. Ya sea tomando unos minutos al día para respirar y observar tus pensamientos o llevando un diario personal para reflexionar sobre tu jornada, el objetivo es cultivar la consciencia, conocerte mejor y ganar libertad interior. Lección 5. Desarrolla la resiliencia ante la adversidad. El estoicismo se forjó en tiempos turbulentos. Epicteto fue un esclavo, Marco Aurelio afrontó plagas y guerras, Séneca vivió bajo la tiranía de Nerón. Estas circunstancias no eran propicias para la comodidad, sin embargo, su filosofía no era una evasión,
sino un modo de encarar la adversidad con dignidad. Ser resiliente no significa ser insensible, sino sobreponerte al dolor, aprender de la dificultad y salir fortalecido. Para los estoicos, la adversidad era una oportunidad de ejercitar las virtudes, el dolor, una ocasión de practicar la fortaleza, la injusticia, un campo para la justicia. Robertson enfatiza que una mentalidad estoica no rechaza las dificultades, sino que las integra en el camino de la superación personal. Cuando surge un obstáculo, en lugar de decir, ¿por qué a mí?, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva convierte el sufrimiento en crecimiento. Esta idea puede aplicarse a problemas grandes y pequeños, desde un proyecto laboral que fracasa hasta una discusión dolorosa con un ser querido, desde una lesión física hasta un revés financiero. En todas estas situaciones, la clave es no dejarte hundir por el fracaso, sino usarlo como combustible para tu desarrollo. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana, es un músculo mental y emocional que se fortalece con la práctica. Con cada adversidad que enfrentas con templanza, con cada vez que aceptas la realidad en lugar de rendirte a la desesperación, estás fortaleciendo tu capacidad de resistir y prosperar. Los estoicos entendían que la vida humana es una sucesión de pruebas, y que el ser humano se agiganta cuando encuentra sentido y virtud al superarlas. Robertson nos recuerda que esta actitud ante el sufrimiento es parte esencial de la vida filosófica. La adversidad es un maestro severo pero justo, que nos muestra de qué estamos hechos. Hemos explorado ya las primeras 5 lecciones: la distinción entre lo controlable y lo incontrolable, la aceptación del cambio, la virtud como brújula moral, la importancia del autoexamen y la resiliencia ante la adversidad. Estas enseñanzas, sin ser una lista exhaustiva, nos van preparando para adentrarnos en las siguientes 5, que completarán la decena de principios estoicos que Robertson propone para reconfigurar nuestra existencia. En este punto, tal vez notes un patrón. El estoicismo no promete eliminar todo dolor ni garantizar la felicidad eterna, sino ofrecernos herramientas para vivir con más sabiduría, coraje y tranquilidad. Se trata de un cambio gradual de perspectiva, donde dejamos de buscar el control total del mundo y comenzamos a concentrarnos en el gobierno de nuestro propio espíritu. Ser estoico no significa resignarse sin más, sino aprender a resistir con dignidad, a actuar con justicia y a pensar con claridad incluso en medio del caos. Lección 6. Cultiva la autodisciplina en la acción. El estoicismo siempre ha hecho énfasis en la importancia de la acción, no solo del pensamiento. Es cierto que la filosofía estoica nos pide examinar nuestra mente, depurar nuestros juicios y comprender nuestras emociones, pero todo esto carece de sentido si no se refleja en nuestros actos cotidianos. Robertson nos recuerda que el propósito estoico no es convertirse en un mero teórico de la virtud, sino en alguien capaz de encarnar lo aprendido en la conducta diaria. La autodisciplina es el puente entre la intención y la acción. Sin ella, podemos tener las mejores intenciones éticas y las más nobles convicciones, pero quedarnos en el ámbito de las palabras o la teoría. La autodisciplina significa levantarte cada día y actuar conforme a tus valores, incluso cuando el cuerpo reclama comodidad, cuando la pereza te tienta o cuando el placer inmediato te sugiere renunciar a tus objetivos. Implica cumplir tus compromisos, perseverar en tus responsabilidades, mantener la constancia en el estudio, el trabajo o el ejercicio, y no rendirte fácilmente ante las distracciones o las dificultades. Para un estoico, la autodisciplina no es una carga que te oprime, sino un instrumento de libertad. ¿Cómo puede ser esto? Porque cuando tienes el control de tus impulsos, ya no eres esclavo de los caprichos del momento ni de las pasiones incontroladas. Eres tú quien dirige tu vida, quien toma decisiones racionales y las pone en práctica. Además, la autodisciplina te protege de la inconstancia, del arrepentimiento por las oportunidades perdidas, de la culpa por haber cedido a la debilidad. Se convierte en un hábito liberador, que te ayuda a avanzar con firmeza hacia los propósitos que has elegido. Practicar la autodisciplina significa empezar con pequeños pasos. Acostarte a la hora prevista, cumplir tu horario de trabajo, dedicar un tiempo fijo a estudiar o a reflexionar, y no claudicar ante las tentaciones. Con el tiempo, tu fuerza de voluntad se fortalece. Y así, las acciones virtuosas dejan de ser un esfuerzo sobrehumano y se vuelven parte natural de tu carácter. De este modo, la filosofía deja de ser solo una idea y se convierte en una forma de vida real y tangible. Lección 7.
Desarrolla la empatía y el servicio a los demás. Aunque a veces se interpreta el estoicismo como una filosofía individualista, nada podría estar más lejos de la verdad. Los estoicos consideraban al ser humano como un ser social por naturaleza. Marco Aurelio subrayaba una y otra vez que no vivimos aislados, que formamos parte de una comunidad, de una ciudad, de un cosmos. Por ello, cultivar la empatía, la compasión y el servicio a los demás es una parte esencial de vivir estoicamente. Donald Robertson destaca que el estoicismo no se trata solo de resistir con entereza las dificultades propias, sino de tender la mano a quienes nos rodean. Reconocer que todos sufrimos, que todos luchamos con nuestras propias pasiones y errores, nos ayuda a ser más comprensivos. Esta visión no implica justificar las acciones dañinas de otros, pero sí entender su humanidad. De esta comprensión nace la empatía, ser capaz de ponernos en el lugar del otro, sentir su dolor, reconocer sus luchas, nos hace más sabios y menos dados al rencor o al desprecio. Además, la filosofía estoica nos invita a contribuir al bien común. Servir a los demás no significa sacrificarse de manera insensata, sino actuar en favor de la justicia, la armonía y el bienestar colectivo. Ser una persona útil, que aporta en su entorno, que alivia el sufrimiento ajeno cuando puede, que comparte lo que sabe o lo que tiene, no solo es una forma de práctica virtuosa, sino también una fuente de profunda satisfacción interior. La generosidad, la solidaridad, el compartir conocimiento, el simple acto de escuchar a quien sufre, son todas prácticas que nos conectan con lo mejor de la naturaleza humana. Al actuar con empatía y servicio, nos alejamos del egoísmo y el individualismo estéril. Descubrimos que, al ayudar a los demás, también nos ayudamos a nosotros mismos, pues construimos una red de apoyo mutuo y nos nutrimos del sentido de pertenencia. Así, el estoicismo revela una dimensión social y comunitaria que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para una vida plena y significativa. Lección 8. Practica la modestia y la humildad. La grandeza estoica no se mide en logros materiales ni en reconocimiento público. Una de las virtudes que los estoicos cultivaban con esmero era la humildad. Lejos de la arrogancia o la vanidad, el estoicismo nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a no dejarnos deslumbrar por las apariencias del éxito mundano. Donald Robertson señala que la humildad es una fortaleza, no una debilidad, pues nos permite aprender, mejorar y relacionarnos de forma más auténtica con nuestro entorno. La humildad no significa despreciarnos ni ignorar nuestros logros, sino mantener la perspectiva adecuada. Significa entender que, por mucho que sepamos, siempre habrá más por aprender, que por muy fuertes que seamos, la vida puede sacudirnos, que por muy influyentes que nos creamos, somos parte de un tejido de relaciones, circunstancias y azares. La humildad nos protege de la soberbia, ese veneno que ciega la razón y nos hace creer que somos más importantes o valiosos que los demás. Cuando practicas la humildad, eres más receptivo a la crítica constructiva, más abierto a escuchar diferentes puntos de vista, más consciente de tus propias carencias. Así mejoras constantemente, como un aprendiz perpetuo de la vida. Además, la humildad te ayuda a valorar a los demás, a reconocer sus talentos y aportes sin sentirte amenazado. Este rasgo, tan necesario en un mundo donde la competencia y el ego pueden desbordarse, te convierte en una persona más equilibrada, justa y sensata. La humildad estoica es una invitación a vivir sin la carga pesada del orgullo desmedido. Te libra de la ansiedad por la comparación constante, de la obsesión por ser el primero o el mejor, de la necesidad de reconocimiento infinito. Te enseña a disfrutar del simple hecho de existir, de aprender, de crecer día a día, sin necesidad de ensalzarte por encima de los demás. Es una cualidad que, al igual que la empatía y la autodisciplina, fortalece tu espíritu y te hace más sabio. Lección 9. Acepta la mortalidad y la finitud de la vida. La vida humana es corta y frágil. Los estoicos, lejos de ignorar este hecho, lo tenían siempre presente. Marco Aurelio repetía a menudo la idea de que somos peregrinos en esta existencia, que pronto partiremos, y que la muerte no es un castigo, sino una parte natural del ciclo vital. En nuestra época, tendemos a evitar pensar en la muerte. La consideramos un tabú, algo tétrico o sombrío. Pero los estoicos nos invitan a contemplarla con serenidad. Donald Robertson nos recuerda que aceptar la mortalidad no es un acto morboso, sino liberador.
Cuando entiendes realmente que tu tiempo en este mundo es limitado, empiezas a darle un valor distinto a cada momento. La conciencia de la muerte da un sentido de urgencia positiva, nos impulsa a no postergar la virtud, a no desperdiciar la existencia en preocupaciones triviales, a no acumular rencores o envidias inútiles. Al pensar en la finitud, te das cuenta de que muchas de las tensiones que cargas sobre tus hombros carecen de importancia real. La muerte es la gran maestra de la prioridad. Al recordarnos que no somos eternos, nos insta a actuar con honestidad, a valorar las relaciones, a expresar amor y gratitud antes de que sea demasiado tarde. Lejos de sumirnos en la desesperación, este reconocimiento nos despierta a la belleza y al significado de la vida. Cada día, cada interacción, cada logro y cada aprendizaje se vuelven más preciosos. Aceptar la mortalidad no significa resignarse pasivamente, sino vivir con plena conciencia y aprovechando la oportunidad única que se nos ha dado. Significa entender que el tiempo es un recurso finito, y por lo tanto, debemos utilizarlo con sabiduría. Esta mentalidad estoica te ayuda a apreciar no solo tus triunfos, sino también la simple maravilla de respirar, de observar el cielo, de compartir risas con amigos o familia. En la aceptación de la muerte encontramos, paradójicamente, una de las claves para apreciar y honrar la vida. Lección 10. Integra estas enseñanzas en tu vida diaria. Conocer estos principios es solo el primer paso. El estoicismo no es un conocimiento teórico para lucir en conversaciones o para utilizar de manera ocasional. Como enfatiza Robertson, es una práctica, un entrenamiento continuo que transformará tu forma de vivir si te comprometes con ella. La última lección es precisamente esta: integrar las enseñanzas estoicas a tu rutina cotidiana, convertirlas en hábitos, en modos de ser y de relacionarte con el mundo. ¿Cómo hacerlo? Empieza con pequeñas acciones. Por ejemplo, cada mañana, antes de comenzar tu día, puedes recordar la distinción entre lo que controlas y lo que no. Al encontrar un problema, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta adversidad? Antes de dormir, reflexiona sobre tus acciones del día, examina tus emociones, pregúntate si has actuado con virtud, con honestidad, con empatía. De vez en cuando, recuerda la fragilidad de la vida para no desperdiciar tus horas en vanidades. Sé constante en la práctica de la autodisciplina, ejerce humildad, ofrece tu ayuda desinteresadamente cuando surja la ocasión. La clave está en la repetición, en no darte por vencido cuando cometas errores, en perseverar a pesar de las caídas. Ser estoico no es ser perfecto, sino comprometerte a mejorar cada día, a cultivar un carácter más firme, más sabio, más bondadoso. Esta filosofía se convierte así en un faro que te guía por el mar tempestuoso de la existencia. Cuando te sientas perdido, frustrado o asustado, las enseñanzas estoicas estarán ahí para recordarte que tienes dentro de ti el poder de elegir cómo interpretar las circunstancias y cómo responder ante ellas. La práctica cotidiana del estoicismo no solo afecta tu vida interior, sino también tu relación con los demás. Tu serenidad, tu empatía y tu disciplina irradiarán una influencia positiva en quienes te rodean. Sin necesidad de decirlo abiertamente, tu ejemplo puede inspirar a otros a cultivar también su fortaleza interior. Así, el estoicismo no es un tesoro que guardas para ti solo, sino una corriente que puede extenderse, una inspiración para la comunidad en la que vives. Con estas 10 lecciones completadas, tienes en tus manos un conjunto de herramientas filosóficas que Donald Robertson, basándose en las enseñanzas de los grandes estoicos, ha reunido para la vida moderna. ¿Qué puedes hacer ahora con este conocimiento? Pues, actuar. Reflexiona en cuál de estos principios necesitas profundizar más. ¿Te falta aceptación ante lo que no controlas? ¿Temes el cambio en lugar de abrazarlo? ¿Te cuesta mantener la virtud bajo presión? ¿Te sientes disperso por la falta de autoexamen? ¿Te desanima la adversidad? ¿Te falta disciplina, empatía, humildad? ¿Evitas pensar en la muerte y eso te impide apreciar la vida plenamente? Cualquiera que sea tu reto, ahora sabes que existe un camino práctico, probado a través de los siglos, para afrontarlo. Estas lecciones no garantizan la ausencia de sufrimiento, pero sí ofrecen una forma más sabia y serena de vivir. La transformación no ocurrirá de la noche a la mañana. Requerirá constancia, paciencia, autocompasión y determinación. Pero a largo plazo,
Sus frutos pueden ser profundos: una mayor fortaleza emocional, una paz interior más sólida, relaciones más genuinas y un sentido más claro de tu propósito en el mundo. Si integras estos principios poco a poco en tu día a día, verás cambios sutiles pero continuos. Tu mente se volverá más estable, tus reacciones más ecuánimes, tus decisiones más sensatas. Empezarás a reconocer el valor de la virtud por sí misma, entenderás el poder de la disciplina, apreciarás la belleza efímera de la vida y te sentirás más libre del vaivén de las emociones descontroladas. Verás que la filosofía no es una reliquia del pasado, sino un manantial de sabiduría siempre renovable, capaz de guiar al ser humano hacia una existencia más plena y significativa. Ahora que has escuchado estas 10 lecciones, el siguiente paso es tuyo. Puedes cerrarlas en un cuaderno y olvidarlas, o puedes dejar que penetren en tu conciencia, que germinen en tus actos, que moldeen poco a poco tu manera de ser. Como decía Epicteto, no te preocupes si los demás no te admiran por tu filosofía, preocúpate de vivirla. Que sean tus acciones, tu paz, tu dignidad y tu integridad las que hablen por ti. Y así, aplicando las enseñanzas estoicas día tras día, descubrirás que tu vida, en verdad, puede transformarse de formas profundas y duraderas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que estas ideas puedan servirte de guía e inspiración. El estoicismo no es la única vía, pero es una senda milenaria que sigue iluminando el camino de aquellos que buscan la excelencia moral, la serenidad del espíritu y la libertad interior. Que estas lecciones te ayuden a navegar con mayor sabiduría y coraje en las aguas turbulentas de la existencia humana.